En esta ocasión no vamos a hablar del Ignacio con sus discípulos, ni del Ignacio con su rugby, ni del Ignacio rector, embajador en América. Vamos a hablar del Ignacio jurista. Vamos a hablar de su trayectoria, de lo que ha supuesto Ignacio en la disciplina y a mí me gustaría, con perdón, comenzar con una anécdota personal. El año pasado recibo un correo de un estudiante de un colegio mayor de Madrid para que fuera a hablar a su residencia, a su colegio mayor, creo que era de libertad de expresión y de delitos de odio y estas cosas, ¿no? Y le pregunté que por qué me había escrito a mí este chico, ¿no? Porque estudiando en Madrid coincide conmigo. Y me dice que es que era difícil encontrar juristas garantistas y que habían estado viendo mi currículum y que les había interesado los temas por los que yo me había interesado y demás a lo largo de mi pequeña trayectoria, ¿no? Y es curioso porque yo no sabía mi extrañeza, ¿no? Es difícil encontrar un jurista garantista. Claro, para mí ha sido lo que he bebido. Es decir, todos los congresos que se han hecho en Salamanca de Derecho Penal, los que he participado, todos los juristas que se han recibido en esta universidad, tienen ese talante, ¿no? Cierto que si uno se pone a analizar la deriva, yo ya he estudiado en el siglo XXI y licenciatura en Derecho, y si uno se pone a analizar la deriva que ha habido desde el año 2000 hasta el año 2022 en las leyes penales, es cierto que hay algo, no me debería de hacer, que algo me debería hacer clic en la cabeza, ¿no? De cómo si yo, todos los juristas que conozco, que pasan por Salamanca, mi maestro, etcétera, etcétera, y todos sus colegas de la disciplina son garantistas, ¿por qué tenemos estas leyes penales, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante que ahora debatamos por qué y cómo se castiga, ¿no? Las garantías, y hacer referencia a ese Ignacio dentro de la disciplina, lo que ha supuesto, por seguir con otra anécdota personal, tengo familiares que viven en Cádiz, yo soy gaditana, y estudiaron aquí en los años 80, y cuando yo les dije que iba a cursar Derecho Penal con Ignacio Verdugo, en segundo de Derecho, me lo definieron tal cual como un aire fresco, ¿no? Bueno, eso es un aire fresco dentro de la facultad, y lo sigue siendo, ¿no? Creo que en su pensamiento, en su manera de enfocar la disciplina, yo creo que se puede seguir definiendo como ese aire fresco. Porque él, si de algo habla, es de garantías y de la necesidad de no refugiarnos en la dogmática, sino orientar esa dogmática hacia la política criminal, ¿no? Algo que ya, en la mesa que nos ha precedido se ha hablado sobre ello, sobre esa necesidad de introducir esa visión político-criminal en las categorías dogmáticas, de hablar de garantías, que si algo es el derecho penal son garantías, y por supuesto sigue siendo, ¿no? Ese aire fresco y un jurista garantista. Frente a esas demandas, ¿no?, actuales de mano dura, de tolerancia cero, él abandera, ¿no?, esa resistencia. Me gustaría simplemente añadir una de sus frases, que además él escribe en su libro homenaje, en la dedicatoria del libro homenaje a Marino Barbero Santos, y es que el estudioso del derecho penal no debe refugiarse tras los gruesos muros del laboratorio del pensamiento dogmático, sino pronunciarse sobre los problemas reales de la sociedad en la que le ha tocado vivir e impregnar con ellos sus construcciones. Obviamente es una frase que define la obra y que define al Ignacio jurista. Así es que, sin más, sé que vamos con un poquito de premura por el tema de después, pues tenemos una cena y queremos estar todos arreglados para la cena, así es que voy a dar ya paso a las personas que van a hablar, pues, de ese enfoque, ¿no?, del por qué y cómo se castiga y las garantías. En primer lugar, tiene la palabra Luigi Fofani, por favor. Claro que me da un enorme placer y honor estar aquí en un día como este, delante de un maestro como Ignacio Verdugo, que ha sido una referencia y sigue siéndolo para todos los penalistas en Europa y a la otra orilla del Océano Atlántico.
Y voy a hablar como se había pactado con la organización del tema que también he tratado en el libro Homenaje de la responsabilidad de las personas jurídicas, y en este marco del por qué y cómo se castiga, ahora también tenemos que incluir las personas jurídicas y las garantías, como no, con las cuales procesamos y sancionamos a las personas jurídicas. Es un gran tema que nos ha ocupado en los últimos años y nos va seguro a ocuparnos aún más en los próximos años. Y es un tema que ha seguido un poco idealmente la trayectoria de nuestro homenajeado, una cuestión de política criminal europea, quizá la más llamativa cuestión de política criminal europea de los últimos años, y que ha establecido la última década, por lo menos, un importante puente con América Latina, así como Ignacio en toda su vida académica, rectoral y postrectoral ha trabajado con enorme pasión en construir puentes con el mundo latinoamericano, como ha sido justamente recordado en la mesa anterior. Por esta razón creo que pocos temas como esto de la génesis y difusión en el último cuarto de siglo de una nueva forma de responsabilidad de las personas jurídicas sea adecuado para celebrar esta dimensión transoceánica de la obra y de la vida de Ignacio Verdugo. Entonces, hago referencia a este modelo de responsabilidad de las personas jurídicas que se ha forjado en Europa a través de toda una serie de iniciativas políticos criminales que conocemos muy bien, en la que no me detengo, proveniente por la Unión Europea, Consejo de Europa, OCDE, Naciones Unidas. Iniciativas que han pedido a los Estados nacionales de responsabilizar a las personas jurídicas en relación a un abanico cada día más amplio de fenómenos criminales a partir del final de los años 90. Y hay una fecha, como sabemos, muy concreta, 1997, con el Convenio para la Protección de los Intereses Financieros Europeos. A partir de allí, en Europa, todas las iniciativas político-criminales, sin excepción, piden a los Estados miembros una responsabilización de las personas jurídicas, el filo rojo de la política criminal europea. Entonces, podemos hablar de un modelo europeo, por lo menos en el sentido de la Unión Europea, de la responsabilidad de las personas jurídicas. Yo creo que sí, aunque se trate de un modelo extremadamente esencial, sintético, conscientemente privo de atributos fundamentales de la orientación de la política criminal, empezando por la cuestión básica de la naturaleza de la responsabilidad. Es que, bien sabiendo de la extrema variedad de orientaciones y tradiciones culturales y constitucionales presentes en el continente europeo, el legislador europeo conscientemente se abstiene de impartir líneas guías sobre la naturaleza de la responsabilidad de las personas jurídicas que se requiere a los Estados miembros de introducir. Por un lado, por lo que se refiere a las personas físicas, siempre se pide sanciones penales en el sentido estricto de la palabra. Para las personas jurídicas, fórmulas más flexibles, responsabilidad sin adjetivos, sanciones y medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias. Esto es el esquema de la política criminal europea, un modelo entonces especialmente ligero y flexible que puede ser orientado en diferentes direcciones y que deja, por supuesto, un amplísimo margen de maniobra a los Estados miembros de la Unión Europea. Este modelo se ha rápidamente afirmado, consolidado, reproducido a lo largo de los últimos 25 años. Como he dicho, el leitmotiv de la política criminal europea, esto de la responsabilidad de las personas jurídicas en estas formas. Y no me voy a detener
en el análisis, el tiempo es tirano. Quiero subrayar un par de puntos. El primero es la difusión, la elaboración, la construcción de un modelo que nos acomuna, modelo del sur de Europa, de la Europa latina, entre España e Italia. Una vía latina del sur de Europa, la superación del societas delinquere non potet. Esto es lo que ha ocurrido en Italia con el decreto 231 del 2001 y en España con las reformas de 2010 y 2015. Y la línea seguida ha sido la misma en Italia y en España. Y creo que ha sido uno de los ejemplos de implementación más significativos y expresivos de la letra y del espíritu del modelo europeo. Ambas reformas, la italiana y la española, han sido declaradamente inspiradas e impulsadas por el modelo europeo y reproducen todas las líneas guías de este modelo. Y introducen, aportan un elemento original, lo sabemos, el elemento de los modelos de organización, de la compliance. Esto ha sido la contribución original de España e Italia a este modelo europeo y ha sido algo que ha tenido mucho éxito. A partir de allí, creo que lo que se ha hecho en España y en Italia en tema de responsabilidad de la persona jurídica ha tenido mucha influencia en toda la evolución siguiente y sobre todo, por lo visto, en América Latina en los últimos años. Hay una diferencia esencial, muy llamativa, entre la solución italiana y la española, que en el plan de la naturaleza de la responsabilidad, porque formalmente en España se habla en el Código Penal español de responsabilidad penal, en el sentido estricto del término, en el italiano de una responsabilidad administrativa, formalmente. Pero si vamos a ver el contenido de la regulación del 31 bis y siguiente del Código Penal español y de la ley italiana de 2001, es prácticamente idéntico, con muy pocas diferencias. Creo que son dos soluciones legislativas que nos enseñan una tendencia, creo, muy fuerte a nivel europeo hacia la formación de un nuevo derecho sancionador en el cual se difuminan paulatinamente las tradicionales fronteras entre el penal y el administrativo. Esta ha sido una intuición de Klaus Tiedemann, que es maestro de muchos que estamos aquí en esta sala, y creo que es una tendencia que se manifiesta en muchos sectores del derecho penal económico en el sentido amplio del término, y que en materia de responsabilidad de las personas jurídicas muestra hoy su frente más avanzado de evolución. Y creo que la comparación entre el sistema italiano y el sistema español de responsabilidad de las personas jurídicas es el ejemplo más claro de esta tendencia. Y esta imagen de un nuevo derecho sancionador europeo de las personas jurídicas que confunde estas tradicionales diferencias entre el penal y el administrativo, encuentra también confirmación en la evolución en curso en los últimos años en el mismo mundo germánico. En primer lugar, en Austria, con el Verbandsverantwortlichkeitsgesetz de 2016, que describe un modelo de responsabilidad de las personas jurídicas autosuficiente y sin adjetivos, ni penal ni administrativo, en apariencia. Y ahora, hoy, sobre todo en Alemania, con el proyecto de 2020 sobre una nueva
Verbandssanktionengesetz, una ley sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, que se mueve en la misma línea. Es un proyecto en el cual no me puedo detener, por supuesto, aquí, que se elaboró, se esbozó en la pasada legislatura, ahora a ver si seguirá adelante en esta nueva legislatura, y que podría llevar a Alemania a superar este histórico paso hacia una responsabilización de las personas jurídicas, una responsabilidad de la persona jurídica que en este sistema alemán se pondría, como un híbrido entre el penal y el administrativo, como algo también sin un nuevo sistema sancionador que no sin una definición expresa de su naturaleza, derecho sancionador de la actividad económica. Bueno, y voy rápidamente a concluir. Esta reseña de derecho comparado tiene que tomar en consideración los que está accadendo en el subcontinente latinoamericano, que revela una significativa influencia ejercida por parte de este modelo europeo y sobre todo por parte de esta línea ítalo-española que se ha esbozado en los últimos 20 años. A este modelo se ha inspirado en primer lugar Chile, que ha sido pionero en América Latina en la adopción de una moderna regulación normativa de la responsabilidad de las personas jurídicas, y luego en otros países como Perú, Colombia, Ecuador y México, que se han puesto en el mismo camino. Este modelo latino y europeo ha sorprendido por su éxito y se ha revelado como un buen producto de exportación en una perspectiva histórica de superación del tradicional dogma del societas delinquere non potest y de globalización de la llamada cultura del compliance. Y ahora, sobre todo si la misma Alemania cumplirá este paso histórico, quizás sería el momento de abrir una nueva fase a nivel europeo y de impulsar una evolución del modelo de los años 90 del siglo pasado, introduciendo en las nuevas directivas europeas una referencia al criterio de imputación de la culpabilidad de organización y esbozando un modelo europeo de compliance que pueda orientar los legisladores nacionales, europeos y también extraeuropeos y el mundo empresarial, sobre todo las grandes empresas multinacionales que operan en diferentes escenarios jurídicos del mundo. Una Europa que podría, en primer lugar, una Europa latina que podría ser pionera en esta perspectiva de globalización de la cultura del compliance y de una equilibrada regulación de la responsabilidad de las personas jurídicas, que valorice sobre todo la idea guía del respeto de los derechos humanos en la actividad económica. Esta perspectiva de difusión de programas de cumplimiento que integran una especial atención hacia la promoción y protección de los derechos humanos en la actividad económica es la que está a fundamento de las iniciativas más recientes de la Unión Europea. Las directivas y proyectos en materia de diligencia debida de las empresas, en materia de información sobre la sostenibilidad de la actividad económica y sobre la cadena de suministro de las multinacionales, etc. Es una perspectiva, y voy a terminar, que creo está muy en la línea del pensamiento y de la investigación de Ignacio Verdugo, un auténtico humanista ilustrado, como lo han definido los compañeros de la mesa anterior, siempre atento al tema de los derechos humanos. Muchas gracias y enhorabuena, querido Ignacio. Quiero agradecer por estar aquí hoy. Es un honor y alegría estar con personas que tanto admiro
Y claro, que hoy además de hablar sobre derecho penal, es día de hablar sobre gratitud. Y la gratitud es la memoria del corazón. Eso decía el filósofo griego Antístenes, un discípulo de Sócrates, y un sentido filosófico de memoria como un continuum entre pasado, presente y futuro. Y con gratitud les digo que es emocionante estar aquí una vez más, casi una década después de vivir en Salamanca, como becario de mi amado Centro de Estudios Brasileños. Y yo me acuerdo del año de 2013, de las mañanas catalogando libros, de la biblioteca del SEB, de las conversaciones con el profesor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre. Y eso era siempre un momento por mí muy aguardado, platicando por algunos pocos minutos, en los cuales yo aprendía tanto sobre personas, lugares e ideas. Así que para mí es un privilegio inmensurable tener en nuestro maestro un verdadero testigo cosmopolita del mundo, también un testigo de mi trayectoria académica, participando de la construcción de las investigaciones y de todos mis tribunales, de mi maestría y doctorado en la Universidad de São Paulo, bajo la dirección de la profesora Anelisa Bechara, de mi doctorado aquí en la Universidad de Salamanca, bajo la dirección de la profesora Ana Isabel Pérez Cepeda. Y anteayer, en el vuelo de São Paulo a Madrid, con un insomnio pseudofilosófico, yo empecé a refletir sobre el sentido histórico y actual de cruzar el Atlántico desde la América a Europa, o más específicamente desde Brasil a España. Un trayecto que el profesor Verdugo ha hecho decenas y decenas de veces. Y me gusta pensar que hace décadas, a cada vuelo de nuestro maestro, Brasil y España se acercan un poco más. No en un movimiento sísmico de retorno a la Pangea, pero sino más bien por acercar mentes, ideas complementares y ideales comunes separados por el océano de Atlas. Queda claro que estos vuelos del profesor Verdugo, con sus rutas fijas, puntos y horarios de partidas y llegadas definidos, posibilitaron cambios de rutas biográficas, gracias a su generosidad, ampliando horizontes y posibilidades de sus discípulos de España y América Latina. Y yo, con infinita gratitud, soy un ejemplo de eso. Y claro, me toca hablar un poquito sobre derecho penal. Y en su homenaje, profesor Verdugo, busqué un tema quizás alejado de la obviedad, un tema que permite un diálogo entre derecho, más bien derecho penal y derecho procesal penal, y otros saberes, como historia, antropología y filosofía, al gusto de nuestro maestro. Yo bauticé, y me encantan las metáforas mitológicas, el escrito sobre el tema como La elocuencia de Harpócrates, un ensayo sobre el silencio en el derecho. Y claro, hablar sobre silencio sin dudas puede sonar como una paradoja, pero en mi defensa recurro a la cita del genial dramaturgo irlandés George Bernard Shaw, quien dijo: soy tan partidario de la disciplina del silencio que podría hablar horas enteras sobre ella. Y sobre la elocuencia de Harpócrates hay una anécdota histórica sobre el dios Harpócrates, cuyo culto greco-romano nació de un malentendido. El culto a Harpócrates empezó en el periodo ptolomaico en Egipto, con los descendientes de Ptolomeo, un general consejero de Alejandro Magno. Y los griegos observaron una estatua egipcia con el dedo índice en la boca, representando el gesto típico de chupar los dedos de la infancia. En verdad, era una estatua del culto egipcio al dios Horus Niño, por eso el dedo en la boca. Pero los griegos y después los romanos la interpretaron como una representación de una divindad del silencio, con su señal universal. Y me encanta la idea del silencio como una divindad y me interesa comprender la elocuencia del silencio y su polisemia construida culturalmente. Por ejemplo, en la música, el silencio como intervalo es la condición de sentido y ritmo y al límite, buscando demostrar la potencia significativa del silencio, el compositor erudito modernista estadounidense John Cage compuso la obra 4:33, en que una orquesta permanece 4 minutos y 33 segundos en absoluto silencio.
causando asombro y una pluralidad de interpretaciones en la, entre comillas, audiencia. El silencio es cultivado también en la sabiduría de los antiguos persas, con el potente proverbio que dice: dos cosas indican debilidad: callar cuando necesita hablar y hablar cuando necesita callar. Y aquí defino el silencio como la ausencia de señales sensorialmente aprehensibles. Así, no es solamente la ausencia de sonidos, sino también la inexistencia de cualquier estímulo comunicativo, como estímulos visuales, desde gestos simbólicos, o aún de estímulos táctiles, que posibilitan un lenguaje y así una comunicación, por ejemplo, en el código Morse. Así, el silencio desde un punto de vista empírico es siempre lo mismo, pues nada es. En su perspectiva física, el no ser por excelencia, una absoluta nada fenoménica. Así es cierto que la pluralidad de significados culturales y jurídicos del silencio contrasta con su perspectiva física. Y aquí me interesa hablar lo poco que sé y silenciar sobre todo el resto respecto al silencio, desde una mirada jurídica, y claro, en especial desde el derecho penal y derecho procesal penal, en los cuales hay múltiples significados sobre el silencio, que cambian a partir de distintos contextos. En el ámbito del derecho, poco se dice sobre el no decir, sus significados y sus implicaciones jurídicas, dado que el tema del silencio en el derecho, aunque me parezca de gran relevancia, no es particularmente prominente como el objeto de investigación académica. Por tanto, empezar a entender la dinámica del silencio en derecho corresponde a comprender la elocuencia de Hipócrates, es decir, sus significados, así como las estructuras de poder que determinan el silencio y la comunicación del ámbito jurídico. Y eso es un motivo de perplejidad, ya que el derecho crea significados plurales sobre una nada fenoménica, que genera consecuencias específicas. E utilizarei aqui, de maneira muito superficial, apesar de temas fascinantes e complejos que surgem desde a mirada sobre o silêncio e direito, exemplos que acercam Brasil e Espanha, com suas similitudes e diferenças. Para isso, podemos utilizar 3 personagens, cujo silêncio genera consequências muito distintas: o silêncio deber, o silêncio delito e o silêncio garantia. Consequências que são estabelecidas, claro, para específicas asignações jurídicas em quanto a papeles e expectativas comportamentais. Em primeiro lugar, a obrigação do jurado, desde o modelo do silêncio absoluto para ele, como garantia do sigilo da votação, com sua deliberação secreta, a proteção do jurado e a soberania do tribunal do jurado. Em Brasil, com 7 jurados, e no 9, como aqui, para os juízos em Brasil de delitos dolosos contra a vida, ou seja, desde uma perspectiva muito mais limitada que as competências do Tribunal do Jurado espanhol. Assim, o direito processual penal cria a categoria del silêncio deber para os jurados, já que qualquer manifestação de ellos, por voz ou gestos, leva à invalidação do tribunal. Que em sua perspectiva histórica, desde a Magna Carta inglesa de 1215, é um instrumento de contenção da arbitrariedade estatal por meio de los juízos por los pares. E aqui, no modelo da deliberação secreta, reside um problema, quase uma aporia: o silêncio como obstáculo insuperável à cognição dos fundamentos decisórios. Por outro lado, enquanto a los testigos, o silêncio ganha um significado distinto. O silêncio delito. Em Brasil, o artículo 342 do Código Penal dispõe como equivalentes as condutas de hacer afirmação falsa, negar ou callar sobre a verdade. Em Espanha, a mentira e o silêncio do testigo generam efeitos penais distintos sobre a pena, previsto nos artículos 458 e 460 do Código Penal espanhol. E aqui há um problema epistemológico e de estándar probatório. Claro, sem espaços para inferências punitivistas vazias, que é a comprovação do silêncio delito, uma vez que é evidente a dificuldade de demonstração do silêncio deliberado do testigo, já que a prova testemunhal é, ao fim, dependente de uma comunicação que é uma experiência solipsista por excelência.
E, por fim, de maneira diametralmente oposta ao significado do silêncio do testigo, queda a questão do silêncio do acusado. O silêncio garantia, seja como garantia autônoma ou dentro da ideia do princípio del nemo tenetur se detegere. E a paremia, el que calla, otorga, não tem lugar no direito penal, processal penal contemporâneo. Nesse sentido, o artículo 24.2 da Constituição Espanhola, o artículo 5º, 63 da Constituição Brasileira, o artículo 118 da Lei de Enjuiciamento Criminal sobre o silêncio integral ou parcial, tema muito candente em Brasília hoje. E, claro, o artículo 520 da mesma lei de enjuiciamento criminal aqui na Espanha. E em la jurisprudência espanhola é pertinente sobre o tema a sentença do Tribunal Supremo número 298 de 2020. Abre comillas, el silencio no es de ninguna forma signo de culpabilidad. Jamás uma condena poderá basar-se en el silencio del acusado. E claro, no basar la culpabilidad en el silencio es una evolución, pero el problema, sem Brasil, Espanha ou qualquer país com exigência de fundamentação jurídica da decisão, é o silêncio do juez sobre o silêncio. É decir, de que maneira o silêncio do acusado afeta o sesgo cognitivo e valorativo sobre as demais pruebas. E por fim, eu quero falar pouco sobre o silêncio da academia, casi parafraseando a ideia filosófica do sonho dogmático. E é certo que cada vez mais me alejo da ideia do direito como ciência e me acerco da percepção do direito, incluso o estudo do direito como exercícios de poder sedimentados no linguagem. E se a cientificidade do direito e do próprio estudo do direito me suena como gnoseologicamente, epistemologicamente dudosa, a dogmática pode ser vista como uma métrica linguística de poder e assim pode ser também um instrumento de legitimação da injustiça, a arbitrariedade estatal e a manutenção de um status quo desigual. Então, os caminhos da dogmática penal abrem-se ventanas de oportunidades, rompem ou sostêm silêncios sobre temas segundo critérios variados. E para David Le Breton, em genial ensaio denominado Antropologia del Silêncio, nada é tão vulnerável como o silêncio. Não é sem razão os verbos sinonímicos em vários idiomas que denotam a fragilidade inerente do silêncio. Romper o silêncio, break the silence, briser le silence, quebrar o silêncio. Assim, importa como a academia rompe o silêncio, dando voz a pessoas e temas. E desde a mirada específica de brasileiro, minha gratidão a você, Maestro Verdugo, por contribuir para romper o silêncio e hacer eco ao outro lado do Atlântico a tantas vozes e também a tantos temas que tantas vezes quedaram amordaçados, como o período dictatorial brasileiro e nossa justiça transicional. E me emocionou ter em manos o informe sobre a Comissão de la Verdade de Brasil em idioma espanhol. E outras questões, como nosso direito penal ambiental, temas de direitos humanos, dogmática e política criminal brasileira. Assim, mais que o norte um exemplo, o professor Verdugo é uma inspiração. Com a perene lição sobre romper silêncios ensurdecedores de nosso passado e presente, e, em consequência, buscar a construção de outro horizonte possível. Así que, muchas gracias por todo y por tanto. Mi contacto con el profesor Verdugo empieza cuando yo era ya profesora titular de la Universidad de São Paulo y he venido acá a preparar mi trabajo de acreditación a la cátedra. Los diálogos diarios con Ignacio fueron fundamentales para mi desarrollo personal por las tantas dudas y preocupaciones compartidas y resultaron inúmeros frutos, de entre los cuales proyectos de investigación entre nuestras universidades y la codirección de discípulos, como es el caso de Rodrigo, que está hoy a mi lado en esta mesa. Pero el más bonito resultado de esta convivencia seguramente es la relación de amistad y cariño que pronto se ha construido con tantos docentes de USAL,
como por ejemplo con la profesora Ana Pérez Cepeda, a quien considero mi hermana, y solo eso ya sería motivo de inmensa alegría. Por todo eso, es un honor estar una vez más en Salamanca dialogando con tantos amigos y amigas. Y cómo necesitamos dialogar en este contexto de polarización política, intolerancia y negación de derechos humanos que vivimos. De hecho, en el ámbito del derecho penal, debería ser obvia a todos la imposibilidad de aplicar mecánicamente las normas, sin reflexionar acerca de sus efectos sociales y así de la propia legitimidad del ejercicio del poder punitivo del Estado. Pero lamentablemente eso no es tan obvio. Así que, aunque como catedrática de Derecho Penal de la Universidad de São Paulo, mi especialidad es técnicamente la teoría del delito, les pido permiso hoy para alejarme del refinamiento puntual de la dogmática y tratar de un tema transversal que me parece imprescindible, sea en Brasil, sea en España, el derecho penal y su relación con la violencia de género. Para iniciar nuestro diálogo, vuelvo en el tiempo al año de 1632, en que se publicó la obra Cautio Criminalis de Friedrich Spee. Spee fue un poeta y teólogo jesuita alemán que ejercía la función de confesor de las mujeres condenadas por brujería antes de su ejecución en la hoguera. En su escrito, el autor alemán hace de forma irónica la siguiente afirmación: hasta creo en la existencia de las brujas, pero nunca he conocido ninguna. Desde esta provocación, pronto se ve que el objetivo de la obra de Spee ha sido criticar la violencia y la arbitrariedad de la persecución penal en la Alemania de su época contra las mujeres, etiquetadas de brujas. Y miren qué interesante. Aunque reconocemos que la Inquisición fue históricamente responsable por una serie de ejecuciones de mujeres, la más intensa y cruel persecución fue en realidad llevada a cabo por los tribunales seculares de los principados alemanes. La caza de brujas, como mecanismo de represión sistemática de mujeres, ocurrió durante séculos en Europa y alcanzó su punto máximo en el año de 1630 en Alemania. En este sentido, el número de ejecuciones de mujeres inocentes entre 1550 y 1650, ordenadas por tribunales seculares, fue tan alto que no es posible reducir el tema a la mera cuenta del número de cadáveres. Se trató en verdad de un masivo femicidio. Por supuesto, hay varias teorías sobre lo que desencadenó la caza de brujas. En todo caso, no hay duda que este proceso fue principalmente político, con el objetivo de eliminar el sincretismo y crear un chivo expiatorio, fundamental para el mantenimiento de la nobleza y el alto clero en el poder, en medio de tantos problemas como las guerras, hambre y plagas. Ahora bien, ¿a quién estigmatizar y convertir en chivo expiatorio? Como es habitual a lo largo de la historia del poder punitivo y su selectividad estructural, los chivos expiatorios deberían ser personas de las clases subalternas y entre estas las más débiles y aptas según los prejuicios sociales, es decir, preferencialmente las mujeres pobres. Es por eso que vemos en el famoso libro Malleus Maleficarum, publicado en 1486 por los inquisidores dominicanos Kramer y Sprenger, la presencia de 4 fundamentos para justificar el castigo de la mujer desde la perspectiva de lo que siglos después vendrían a llamarse criminología etiológica. 1. Su desvalorización como seres inferiores e incompletos. 2. La exageración al exponer su capacidad de dañar a la sociedad. 3. El reduccionismo biológico. Y 4. La idea orgánica de sociedad. Pues bien, después de 4 siglos, la obra de Spee sigue siendo relevante porque muestra que el carácter estructural del sistema penal sigue el mismo proceso de reproducción. Es pues a partir de la triste ilustración histórica de la caza de brujas que invito a todos a reflexionar sobre 2 cuestiones. En primer lugar, ¿cómo trata el derecho penal actual de las mujeres, ya sea como víctimas o como perpetradoras de delitos? Segundo, ¿es posible promover la equidad de género en nuestra sociedad a través del derecho y por lo que nos interesa aquí hoy, a través del derecho penal? Para responder a la primera pregunta, es importante señalar históricamente que a pesar de la existencia de una única figura penal destinada a todos que tipificaba como delito la brujería, casi el 90% de los condenados por brujería eran mujeres. No es que hubiera más brujas que brujos, pero como la idea de brujería se relacionaba con el universo femenino, el poder punitivo buscaba con mayor intensidad el correspondiente estereotipo.
por lo que ya es posible advertir que tanto el discurso jurídico como sus medios de operación no son imparciales ni neutrales, y la existencia de esta parcialidad se traduce en un trato a veces paternalista, protector del rol social de la mujer, ya a veces severo, conforme a la conducta de la mujer sea o no acorde con el comportamiento socialmente esperado. A lo largo de la historia, la desvalorización de lo femenino ha radicado en su diferencia biológica, de la inferioridad sexual e intelectual de la mujer, de su papel natural en la reproducción de la especie y en el cuidado de los hijos, surge en consecuencia un estereotipo que debe ser seguido so pena de reprobación social. La mujer esposa, madre, sumisa, dócil, dejando solo al hombre el espacio público. Desde esta perspectiva y alejándose lógicamente de cualquier determinación natural relacionada con la condición femenina, como ya había advertido Simone de Beauvoir hace más de 70 años, autoras como Butler y Scott destacan que el concepto de género como construcción social permite el desvelamiento de las relaciones de poder existentes en la sociedad patriarcal que privilegian a los hombres en diversos aspectos de la vida privada y pública y relegan a las mujeres a una posición de subordinación y marginalidad social, exponiéndolas a la violencia. Desde esta perspectiva, podemos citar una frase emblemática de Chimamanda Adichie, segundo la cual, entre comillas, el problema con el género es que determina cómo deberíamos ser en lugar de reconocer quién somos. Imagínense lo felices que seríamos, los libres que seríamos de ser nosotros mismos si no tuviéramos el peso de las expectativas de género. Como consecuencia de esta desigualdad de género, tenemos la violencia contra la mujer, tan profundamente presente en la sociedad, especialmente en mi país, a punto de naturalizarse o, en su caso más grave, silenciarse dentro del espacio doméstico, quedando oculta en grandes números de casos. Frente a la cultura patriarcal y machista de la sociedad, una de las grandes luchas libradas desde el siglo pasado por los colectivos feministas fue buscar transformar la discusión antes tomada como privada en un asunto público. Por eso, varios países, incluido Brasil, se han articulado para suscribir pactos y convenciones internacionales y poner en la práctica políticas públicas de control. En el caso brasileño, el cambio más llamativo en este sentido es sin duda la llamada Ley María da Penha de 2006, reconocida por la ONU como una de las 3 mejores leyes del mundo para combatir la violencia contra las mujeres. Asimismo, en 2015, la ley que pasó a conocerse como Ley de Femicidio representó un paso importante en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres al introducir el femicidio como circunstancia calificadora para el delito de homicidio. Pero, a pesar de los avances legales reconocidos que he mencionado, Brasil actualmente se ubica como el 5º país con más muertes violentas de mujeres en el mundo. Además de los ataques físicos, psicológicos, sexuales y patrimoniales directos, las mujeres sufren muchas otras formas de violencia latente en la sociedad, como en el mercado laboral, en la escuela y en la universidad. El hecho es que en pleno siglo XXI, las mujeres no son reconocidas como iguales en la sociedad. Considerando esta realidad, si bien admito que de hecho las reformas legislativas recientes representan logros importantes de los movimientos feministas, precisamente porque cristalizan el reconocimiento institucional del problema de la violencia contra las mujeres, cuestiono si estas demandas pueden ser satisfechas a través del uso predominante del sistema penal como respuesta a la violencia de género, como viene ocurriendo en mi país, en Brasil. Un ejemplo ilustrativo de cómo nuestro sistema penal es incapaz de resolver el problema de la violencia contra las mujeres es el sorprendente resultado de una investigación publicada en 2019 acerca del sistema judicial de São Paulo, que es mi estado, que muestra que después de la promulgación de la ley de femicidio hubo en realidad una reducción de las condenas y penas impuestas a los agresores, lo que contradice los objetivos mínimos de la ley. En cuanto a la ley de femicidio, es importante señalar también que fue aprobada sin el término género, que fue sustituido por la expresión más conservadora sexo femenino, relacionada con una concepción binaria y biológica obsoleta.
Además, las calificadoras establecidas parecen querer señalar un perfil de mujer que puede ser considerada víctima del delito, acercándola a la figura clásica de la mujer madre de familia. Así, en la práctica, las mujeres que no se ajustan a los roles sociales tradicionalmente establecidos difícilmente son consideradas víctimas del femicidio. Otro ejemplo emblemático de cómo la justicia penal o el derecho penal actual actúa o trata a las mujeres es el aborto, que en Brasil es punible excepto cuando existe riesgo de muerte a la mujer embarazada o cuando el embarazo resulta de una violación, lo que se denomina aborto sentimental. Cabría preguntarse, ¿por qué el delito de aborto, aun tratándose de una grave malformación del feto, si al mismo tiempo el derecho penal autoriza el aborto de un feto perfecto cuando el embarazo es producto de una violación? ¿Estaría el derecho penal defendiendo los intereses de la mujer en este segundo caso, del aborto sentimental? Y respondo, claro que no. Lo que el Código Penal protege desde 1940 en Brasil, al justificar la práctica del llamado aborto sentimental, es el honor de la familia, del padre, del marido. Imagínese qué vergüenza para el padre no poder casar a su hija que fue violada y tuvo un hijo como resultado de la violación. ¿Y cuál sería el honor del marido y de la familia de una mujer casada que violada quedó embarazada y tuvo que tener el bebé? De modo que la legalidad del llamado aborto sentimental nada tiene que ver o nada tiene de benévolo en relación con las mujeres. La preocupación es masculina. Otro ejemplo de cómo el derecho penal trata violentamente a las mujeres son los delitos sexuales. En estos casos, tradicionalmente se somete a la mujer a un juicio moral sexista, que muchas veces atribuye la causa del delito a la propia víctima. Fue violada porque se insinuó, porque se portó mal, porque estaba borracha, porque vestía ropa indecente. Y este razonamiento parece lógico. Al fin y al cabo, si la violación es un acto típico de dominación y sumisión por parte de las mujeres, en el ámbito judicial suele parecer acompañada de justificaciones masculinas. Así, el famoso indubio pro reo, que generalmente otorga al imputado el beneficio de la duda, basada en el respeto al ciudadano acusado de delinquir, acaba siendo sustituido en los delitos sexuales por el principio indubio pro estereotipo. Finalmente, podemos hablar de la situación de las mujeres en la cárcel, quienes sufren una serie de violaciones a su dignidad por razón de su género, pues toda la estructura penitenciaria está diseñada según estándares masculinos. Así, además de la pena en sí, la mujer presa sufre el abandono de su familia, la ausencia de atención médica durante y después del embarazo, violencia obstétrica más intensa que les sucede a las mujeres en libertad, la separación de los hijos al poco tiempo del periodo de lactancia, la pérdida de hijos a familias adoptivas y la afectación de enfermedades mentales en mayor proporción que lo que sucede con los hombres. Esto todo se debe a la consideración de la, entre comillas, anormalidad de la mujer delincuente, según los ecos del positivismo criminológico aún hoy presentes en el sistema de justicia penal y en la sociedad. En esta perspectiva, Cesare Lombroso ya enunciaba la doble excepcionalidad de la mujer delincuente. Como delincuente es excepcional en relación a la sociedad civilizada y como mujer es excepcional en relación al total de delincuentes que suelen ser hombres. Y concluye Lombroso, entre comillas, como doble excepción, la mujer delincuente es un verdadero monstruo. No tiene afecto maternal, está masculinizada, tiene una sexualidad exagerada y solo se preocupa por sus propios deseos. En otras palabras, la mujer delincuente escapa por completo al estereotipo de género de mujer madre y por tanto merece un trato criminal especialmente violento y cruel. Ante todos estos ejemplos, y considerando que la violencia de género solo se mantiene en un marco de desigualdades de género, podemos ver claramente el impacto de las instituciones jurídicas que reproducen y reordenan la hegemonía patriarcal. Llegamos aquí a una importante y grave conclusión. El derecho penal adopta un parámetro de individuo que es el varón. Y como el sistema no está preparado para recibir un modelo diferente al que compuso su estructura, la irritación es insuficiente para generar cambios funcionales. La opción tácita del mantenimiento del sistema es excluir la irritación.
Así, si las normas penales y su ejecución se estructuraron desde una perspectiva masculina, se produce un desconocimiento de las especificidades femeninas, agobiando y en algunos casos inviabilizando el acceso a la justicia. En este punto, debo advertirles sobre un tema central, que el debate sobre cuestiones de género en relación con el derecho en general. Suena utópico y paradójico pensar que el derecho como un mecanismo útil para superar la cultura patriarcal machista y promover la equidad de género, cuando tradicionalmente el derecho como instrumento de control social ha servido a la dominación y la opresión social. En efecto, es necesario admitir que el sexismo es constitutivo del derecho y no una mera desviación disfuncional. Precisamente por eso, si bien en las últimas décadas los movimientos feministas han logrado importantes conquistas en cuanto a la ratificación de documentos internacionales y la elaboración de diplomas normativos de derecho interno, las mujeres continúan con la conciencia de que probablemente no serán tratadas de manera justa en la práctica judicial cotidiana. Eso porque, a pesar de la existencia de derechos y garantías positivos, su aplicación implica lenguaje. Y partiendo del reconocimiento de que el derecho materializa siempre un discurso de poder, la interpretación y aplicación de las normas no es ajena a las disputas, cuyo resultado está necesariamente condicionado por la cultura patriarcal que impregna la sociedad. En este sentido, ya decía Franz Kafka, ante la ley siempre hay un portero. Esto explica en gran parte el hecho de que, a pesar de la creciente promoción de leyes contra las diferentes formas de violencia de género, tal violencia no haya disminuido en la sociedad brasileña. Incluso cuando se cumple formalmente la demanda de reconocimiento de los derechos de las mujeres, el acceso a la justicia sigue siendo selectivo y perverso. Y esta realidad tiene que ser cambiada. Debemos buscar la equidad de género en nuestras sociedades, en Brasil y en España. ¿Pero el derecho penal se presta a tal misión? ¿O correspondería a otras ramas del derecho promover la equidad de género? Esta es nuestra segunda pregunta. Al depositar sus esperanzas en el poder punitivo para el tratamiento de la violencia de género, las mujeres están invocando en su auxilio el mismo veneno que las subjuga, las mutila y las mata. Es obvio que el poder punitivo puede y debe ser utilizado, en tanto sea un mero instrumento subsidiario del sistema de control social. Para eso está el derecho penal. Si no, sería simplemente arresten, 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 para que todo siga igual. Es importante reconocer, por lo tanto, que el derecho penal no solo no sabe trabajar con los cortes necesarios para el análisis complejo de la violencia de género, sino que deliberadamente refuerza prejuicios y estereotipos basados en estos mismos cortes, legitimando en un círculo vicioso la reproducción de un sistema social desigual. Y esa es precisamente la gran paradoja que deben enfrentar los movimientos feministas en el actual escenario político criminal. Por un lado, aunque ineficaz para la protección efectiva de las mujeres en situación de vulnerabilidad, la visibilidad que el derecho penal otorga a los valores que protege podría incentivar a la discusión sobre la violencia de género. Pero por otro lado, el uso de este mecanismo simbólico produce verdaderos efectos perversos, que afectan no solo a las personas criminalizadas, sino también a quienes utópicamente buscan la protección de sus derechos en el sistema de justicia penal. Finalmente, lo que parece pasar desapercibido es que la promesa de visibilización del tema de la violencia de género a través de su criminalización también es falsa. En lugar de promover un debate serio sobre el tema, el derecho penal lo que hace es contribuir a enmascarar los cimientos de la desigualdad de género. Eso es así porque la justicia penal no se ocupa de problemas estructurales y arraigados en la sociedad, como la cuestión de género, sino de un hecho concreto tipificable que le impide percibir y atender la coyuntura social que da lugar a conductas individuales nocivas. Por tanto, el derecho penal no solo oculta las estructuras desiguales y opresivas, sino que impide la adopción de políticas más efectivas en el abordaje del problema. Ante este escenario, es necesario desconstruir paradigmas. El derecho puede y debe hacer un esfuerzo en la búsqueda de la equidad de género, pero sin dejar de ser el centro de atención precisamente con su brazo más violento y opresor, que es el derecho penal. Pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo llevar la equidad de género al derecho? Yo creo que debemos empezar con la academia.
El curso de Derecho está muy marcado por las tradiciones, lo que se refiere a lo masculino, ya que fue creado por hombres y para hombres. Así, es fundamental reflexionar sobre la problemática de derecho como territorio masculino y, en consecuencia, sobre la importancia de equidad de género en la formación jurídica. La constatación de las desigualdades de género en la academia, que se reproducen en gran medida en el campo simbólico, desconstruye el mito de la meritocracia y revela la existencia de una barrera no solo al ingreso y ascenso de las mujeres, sino también a la simple pertenencia al espacio académico. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? En derecho, las mujeres representan la mitad de los profesionales del mercado, pero su presencia en posiciones de liderazgo en las carreras de derecho público y privado es minoritaria en comparación con la participación masculina. A medida que avanza la carrera, la participación femenina decae y se tiende a que las mujeres se reflejen en el modelo masculino, en una imagen de supuesta neutralidad y como parte de una dinámica de borrado de género. En la academia, el diagnóstico no es diferente, aunque hoy la mitad de los estudiantes son mujeres. Pero es interesante notar que el marcador de género en las relaciones que se establecen desde edad tempranas en el espacio académico está tradicionalmente oculto, no se percibe expresamente en las interacciones, discursos y contenidos programáticos, dificultando la percepción del problema de discriminación de género. En este sentido, llevamos a cabo una interesante y sorprendente investigación empírica sobre la desigualdad de género en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, publicada en 2019 por la UNESCO. Y debemos estar atentos a estos, ¿no? A este tema. Debemos diagnosticar las desigualdades de género para impulsionar cambios que vayan mucho más allá de las universidades para llegar a poblaciones que son las más afectadas por la violencia y de la desigualdad estructurada y mantenida a través de nuestros ordenamientos jurídicos. Por tanto, es necesario pensar una teoría crítica del derecho, desde bases feministas, que supere el origen positivista de los conceptos jurídicos y busque la confrontación de sus elementos con la realidad de una sociedad desigual y violenta. Entonces, para que la sociedad sea más igualitaria y justa en las relaciones de género, tenemos que promover reflexiones dogmáticas que lleven a cuestionar por qué el estándar del sujeto de derecho es el hombre blanco, heterosexual, con una situación económica favorable y sin discapacidades visibles. Y tal desarrollo teórico solo será posible en un contexto de educación jurídica sensible a las cuestiones de género. Repensar la educación jurídica no se limita, sin embargo, a incluir materias sobre feminismo en el currículo de las universidades. Se debe fomentar una formación crítica transversal. En una sociedad estructuralmente patriarcal y machista, el papel de la academia, y es papel de la academia, mostrar que las relaciones pueden y deben ser diferentes, formando alumnas y alumnos para una experiencia más plural sobre las profesiones jurídicas y la aplicación concreta del derecho. La equidad de género solo puede lograrse mediante la promoción de la educación de género. Esto no significa excluir a los hombres del proceso de reflexión sobre la desigualdad de género como problema social relevante y de reconstrucción crítica de la propia educación jurídica y la dogmática, desde una perspectiva de género. Para el éxito del desafío, es necesario que hombres y mujeres trabajen juntos, conscientes de su poder transformador. Solo así será posible construir una educación jurídica que permita la superación de un derecho neutral, excluyente, y con ello la comprensión de las interacciones sociales a partir de las diferencias, incluso en relación al género. Muchísimas gracias por la atención. Hace 40 años, en este mismo edificio, la universidad y la magistratura rendían póstumo homenaje a don José Antón Oneca, uno de los claustrales más eximios del alma mater salmaticiense, afirmaba don Marino Barbero en el discurso de conmemoración. Hubo que esperar hasta entonces para ese homenaje oficial, a quien la rebelión de 1936 le privó de cátedra y magistratura, siéndole solo la primera restituida para el bien de la Universidad de Salamanca, pero sin devolverle la plaza que consiguiera en el Tribunal Supremo con 35 años de edad, para desgracia del Supremo. Solo ya en marzo de 1979, una orden le reconoce de nuevo de manera oficial la categoría de magistrado del Tribunal Supremo,
pero sin opción ya a dictar sentencia alguna, para publicar a continuación el decreto de su jubilación en la carrera judicial a abril de 1979, cuando ya contaba con 82 años. Hoy, un discípulo del catedrático y magistrado del Tribunal Supremo, don Marino Barbero, y heredero de la cátedra de don José Antón, recibe gozosamente en vida nuestro público y académico reconocimiento. También gozoso para quienes de su enseñanza hemos aprendido. Permítanme ahora un recuerdo personal, pese a la marcha de todos los demás compañeros. A principios de los 90, cuando aún no habían transcurrido 10 años de aquel homenaje, coincidí con Ignacio a la puerta del Colegio de Francisco Vitoria. Y mientras veíamos cómo se adentraban nuestros hijos en la escuela, María José, que mañana le hablará, y mi Andresillo, me dijo que quería que colaborase con la cátedra. Yo entonces, juez penal, con 15, 20 juicios semanales, le dije que encantado, que podía enviar a los alumnos cuando quisiera, que los atendería. Y entonces me precisó, sí, pero formando parte del área como profesor. Y así fue como este licenciado por Salamanca accedió a ser humilde profesor asociado, hijo afortunado de este alma mater, y me fueron entregadas mimbres y herramientas para conciliar, hasta donde mis facultades alcanzaron, jurisprudencia y academia, cincelando mi tarea jurisdiccional. Y no solo eso, la invocación a Francisco de Vitoria no es gratuita. Su vocación por América Latina se acaba en la mesa anterior de evidenciar. Igualmente tengo que agradecerle que me hiciera partícipe efectivo de ella. Y por eso mismo tengo que hacer una pequeña corrección a la mesa anterior. No precisaba de un día para recuperarse. Directamente desde el avión iba al despacho, sin solución de continuidad. Y es más, si había que hacer alguna actividad extraordinaria, como dar un pregón, también lo hacía de manera inmediata, sin bajarse del vehículo. Era una cosa asombrosa. Decía su secretaria, es igual que cuando usted o yo vamos a Peñaranda, una localidad que se encuentra a 40 kilómetros de aquí. En fin, el azar de esa vinculación, que no mis méritos, ante varios penalistas que por el Seminario de Derecho Penal, bajo su dirección han pasado, han propiciado mi presencia y me han permitido este reconocimiento público de gratitud. Me auxilio de estos folios porque ya la edad hace que empezara, no tanto la que tengo, sino que empezara a dictar sentencias redactando en gerundio. Y eso destroza a cualquiera. La capacidad de expresión se coarta de una manera bastante sensible. En fin, ¿por qué y cómo se castiga? Que dice el título de la mesa. Pues desde una dimensión algo más práctica que académica, permítanme aludir a un fragmento de una de las cuestiones de la rúbrica, el cómo. Para resumir, aunque sea excesivamente reduccionista, pero creo que certero, que lo que prima hoy es la inflación punitiva. Esa es la causación fundamental de muchas de las reformas. Iniciado el siglo XXI, el tiempo máximo de cumplimiento efectivo de la condena de prisión en nuestro país no podía exceder de 20 años de prisión, excepcionalmente de 25 o 30. Tras las reformas de 2003 y 2015, no solo se añaden excepciones que posibilitan llegar hasta los 40 años de prisión, sino que también se posibilita cercenar salidas anticipadas de cumplimiento íntegro. Y además, se instaura en nuestro ordenamiento la prisión permanente revisable. En realidad, rescataba del pasado una pena extinguida hacía casi 90 años. La cadena perpetua, ahora trocada su denominación en vacúo eufemismo, en prisión permanente con el adjetivo añadido de revisable, que no evita la posibilidad de que integre prisión por vida, aunque paradójicamente se afirma que es constitucional porque no es perpetua, o si se prefiere, porque no permanece, al menos con absoluta inexorabilidad. Además, aunque aparentemente así lo enuncie el Código Penal, no eran esas cifras 20, 25, 30 o 40 años, según los casos, la máxima extensión del cumplimiento de prisión por parte de un condenado, pues en el caso de plurales condenas en procedimientos diversos,
se cumplían de manera individualizada, de modo que la suma podía superar y puede superar ampliamente esas cifras, salvo que fueran susceptibles de absorción o acumulación jurídica, para lo que se precisaba cumplimentar el requisito cronológico establecido en el Código. Y perdónenme, pero no me resisto a leer su alimbecada redacción. Se precisaba que las penas se hayan impuesto por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar. Eso es lo que dice la norma, trabalenguas, que indica que es posible la acumulación jurídica marcando esos diversos límites máximos de cumplimiento cuando hubiera sido posible el enjuiciamiento del mismo proceso, porque entre la comisión de los diversos hechos delictivos contemplados y la fecha del enjuiciamiento del que resultaba la condena a la que se acumulaban todas las demás, no hubo ningún juicio intermedio, al ser todas las condenas pronunciadas, aunque por hechos anteriores, con posterioridad a esa sentencia. O dicho de otra manera, de forma negativa, se excluían de la acumulación los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el periodo de acumulación contemplado, y los cometidos también se excluían con posterioridad a la sentencia. Pero claro, este requisito cronológico no obedecía a criterio de culpabilidad o alguna o de personalidad del sujeto, sino de la mayor o menor suerte en la diligencia que hubiese tenido el proceso, a los procesos a los que hubiese estado comendado. Por lo que la situación más ventejosa era que restara un hecho sin enjuiciar, de modo que cuando se dictara sentencia, si era condenatoria, posibilitaba la acumulación de los de los delitos que se habían cometido mientras tanto, que después serían enjuiciados. En fin, pero el asunto es que para aquellas condenas que no cumplen dicho requisito cronológico, se adicionan o suman aritméticamente los años de prisión impuestos, sin posibilidad de absorción, confusión o acumulación, de forma que no es frecuente, pero no resulta insólito, que superen la cifra de los 40 o los 50 años. Pese a las perplejidades que suscitaba la regulación de la prisión permanente revisable, el Tribunal Constitucional el año pasado declara esa normativa conforme a la Constitución. Niega que vulnere la prohibición de penas inhumanas o degradantes, el derecho a la libertad personal, a la legalidad penal, el mandato de resocialización. Y lo hace sustancialmente en referencia, digamos, cuasi apodíctica, de que porque así se hace en derecho comparado. Y no niega que pueda ser perpetua, sino que se afirma que en cuanto existe una posibilidad efectiva de revisión, es constitucional. En definitiva, pese a las dubitaciones que suscitaba, y más allá de ello, a pesar de su innecesariedad, como destacara nuestro homenajeado en la efeméride del 7º centenario de esta universidad, conclusión obvia, dado el arsenal punitivo especialmente gravoso que ya existía en nuestro ordenamiento, y como también las cifras en algunas liquidaciones de condena mostraban, a pesar de ello, repito, la prisión permanente revisable resta así pues asentada en nuestro ordenamiento. Por otra parte, la prisión permanente revisable es efectivamente común en los países de nuestro entorno, en toda Europa, de modo que parece que hemos de convivir con ella. Si comparamos la población que en Europa cumplía prisión permanente en 2014, cuando se instaura en España, a las cifras que conocemos de 2021, no solo se mantienen en 27.000 penados de aquel año a esta condena, sino que aumenta ligeramente y sobrepasan ampliamente los 28.000. En cualquier caso, números muy inferiores a Estados Unidos, donde la cantidad de personas que cumplen pena a cadena perpetua se ha quintuplicado desde 1984. Desde 30.000 hasta 200.000. Aproximadamente hay 1.400.000 personas cumpliendo penas en Estados Unidos. Apunten este dato, de los 200.000 personas condenadas por vida, entendiendo por vida tanto prisión permanente como posibilidad de revisión o no, como aquellos que tienen unas condenas superiores a 50 años, de esas 200.000 personas, el 30% tienen más de 55 años. Bien, una vez que resulte instaurada la pena de prisión permanente en nuestra legislación, no resulta fácil su integración sistemática en el ordenamiento penal, y ello derivada de la justaposición utilizada por el legislador
a modo de aluvión sobre el cauce codificado en acrecimiento un sin trabar, donde prisiones perpetuas de facto, es decir, toda una vida superiores a 30, 40 o 50 años, persisten con régimen propio frente a prisiones permanentes que cuentan con diversa regulación. La prisión permanente no se define en el Código, es prisión de por vida, pero simplemente se prevé la posibilidad de acceder a libertad condicional transcurridos 25 años de cumplimiento en el mejor de los casos. Acoplar ambos sistemas, el cumplimiento de penas que exceden en su conjunto de 30 o 40 años y el cumplimiento de pena de prisión permanente revisable bajo la consideración sistemática de un único Código Penal, con tan parca previsión normativa para la pena permanente y la nula acomodación con el sistema preexistente, no siempre resulta fácil. Paradójicamente, el celo punitivo al establecer un plazo de cumplimiento previo de 25 años para que pueda ponderarse la concesión de la libertad condicional dificulta su ejecución en caso de fuga o evasión del condenado a otro país europeo, pues la euroorden posibilita al Estado donde se encuentre el condenado condicionar la entrega a que existe la posibilidad de revisión en 20 años, lo que de momento no cumplimos. El régimen ordinario con pena concreta establece el cumplimiento de los 2/3 por parte de la pena para acceder a la libertad condicional, de modo que si la suma de condenas a prisión no acumuladas jurídicamente excede de 33 años y 4 meses, cuyos 2/3 son los 25 años, de nuevo, paradójicamente, el plazo que resulte para acceder al régimen ordinario a libertad condicional será más largo que el previsto para la prisión permanente revisable. En el año 17 llegó al Supremo una petición de revisión. Era alguien que estaba condenado a un límite máximo de 40 años, que interesaba en virtud de la aplicación retroactiva de la norma penal favorable, que se revisara su condena y se le impusiera la pena de prisión permanente revisable. Se le denegó, erraba en el cálculo, pero es sintomática esta petición. En fin, en este inicio de tarea de contemplación sistemática resulten enunciados que aún no han sido aceptados pacíficamente, pese a su aparente inteligencia desde un punto de vista lógico o vital. Es decir, no cabe que una misma persona sea condenado a 2 penas de prisión permanente. Y esto que es así, en la sentencia nos formamos unos líos tremendos. Pero en definitiva, dado que la definición de la pena de prisión permanente se refiere siempre, o se confunde o se identifica plenamente con el régimen penitenciario, aunque en principio nada impide que una sola condena de prisión permanente revisable sea por vida, se establece un sistema analógico de un límite máximo de cumplimiento efectivo para en caso de concurso, es decir, de caso de que concurra con más condenas de prisión. A partir de ahí, como para aplicar la libertad condicional, necesariamente tenemos que contemplar todas unitariamente, todas conjuntamente, aunque penalmente sean penas diferenciadas cuando no han sido acumuladas, entonces se crea una suma artificial con las otras condenas, la prisión permanente y con las otras condenas de prisión, incluidas más condenas de prisión permanente, y queda siempre, tanto por lógica como por la norma positiva, una sola pena de prisión permanente. Lo único que ocurre es que se eleva el tiempo en el cual se puede acceder a la libertad condicional, que pasa a 30 años, algo más agravado en el caso de terrorismo. Por la misma razón, pese a la difícil intelección de su tenor literal, en el supuesto del artículo 140, la conclusión para el reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de 2 personas será una sola pena de prisión permanente revisable. Eso sí, con el plazo para la obtención de la libertad condicional agravado, aunque aisladamente, en el caso que cupiere para cada asesinato individualmente considerado, imponer una prisión permanente revisable, pero la consecuencia solo será una pena permanente revisable. De otro modo, otro enunciado que no es aceptado pacíficamente es que en estos casos,
cuando, con independencia de su denominación, las condenas de prisión que exceden de 40, 45, 50 años, aunque no siga de por vida, dada la media de la población penada, en la actualidad 42 años, posiblemente lo sean, para que pasen el filtro de proporcionalidad constitucionalmente exigido, como indica la jurisprudencia del Tribunal Europeo y acepta el Tribunal Constitucional, que reconoce e invoca, precisan de un mecanismo de revisión que tenga lugar al menos pasados los 25 años. Consecuentemente, en estos supuestos, también cuando los 2/3 sean por razón de la cifra concreta de la suma de todas las condenas de prisión, sea superior a esos 25 años, debería dejársele también que la posibilidad de revisar y de posibilidad de acceder a la libertad condicional. Y ello no solo por este mandato de revisión de la jurisprudencia constitucional europea, sino también, de alguna manera, lo propicia el Código Penal cuando dice que la pena inferior en grado a la pena de prisión permanente es la pena de prisión de 20 a 30 años. Si se supera esta cifra, es lógico pensar que estamos en el ámbito objetivo punitivo de la pena de prisión permanente revisable. En fin, no quiero incurrir en causación de penas degradantes, pero para terminar, permítanme una ligera coda sobre la edad en las prisiones, porque con tales dimensiones de penas, más el goteo de la prisión permanente revisable, más las condiciones sociológicas y vitales de nuestros días, determinan la necesidad de prever un considerable aumento de personas mayores en las prisiones. En España contamos con 1.974 presos con edad superior a 65 años. Sin datos de Rusia, que no proporciona el Consejo de Europa, esa cifra solo es superada por 3 estados con una población general muy superior a la nuestra, Turquía, Italia y Reino Unido. Las estadísticas nacionales más actualizadas indicaban en diciembre de 2021 la cifra de 2.075 personas entre 60 y 70 y 530 más que superaban los 70 años, es decir, 2.600 personas más de 60 años. Si atendemos solo a los mayores de 70, en 5 años, del 15 al 20, han incrementado el 40%. Este año llegarán o se aproximarán a 600 e incluso desde 2017 no faltan nunca en las estadísticas nonagenarios en prisión, gente con 90 años que están cumpliendo pena de prisión. En fin, siendo una constante que el mayor porcentaje de estos corresponde a quienes cumplen condenas por delitos contra la libertad sexual y le siguen los delitos contra las personas, que sumados los penados con este tramo de edad por ambas categorías superan el 40% de esa población en prisión. Aunque es reconocer que no es solo consecuencia de largas condenas, dado que las reformas provienen de 2003 y se agudizan en 2015, con lo que su mayor incidencia tardará en manifestarse, sino también porque, dadas las condiciones físicas y sociológicas, en esa edad también cometen delitos. Y así, en 2020, las penas de prisión pronunciadas contra mayores de 60 años por homicidio suponen el 5% de todas las pronunciadas, y los delitos contra la libertad sexual supera el 10%. Las prisiones acompañan la evolución demográfica del país, un país envejecido, donde el incremento punitivo que se notará en algunos años presentará una imagen de la población penada con excesivas arrugas. No es dato vano que mientras el índice de personas en prisión por cada 100.000 habitantes de 2010 a 2020 ha bajado de 160 a 120, aumenta el tiempo medio de prisión, 20 meses en España frente a 10 de la media europea. Y la media de la gente presa es de 42 años, donde la población con edad superior a los 50 años, la media superamos en 3 puntos, que es mucho para esto, a la media europea. En definitiva, una nueva dificultad para la observancia de la finalidad resocializadora de la pena cada vez más postergada. La concesión por razón del cumplimiento de los 70 años es el último resorte legal, donde la falta de peligrosidad del penado es la única exigencia. El perdón judicial, tan defendido por Dorado Montero, otro titular de esta cátedra, del que Ignacio es cualificado heredero intelectual, es otra posibilidad a explorar. Y con esto termino, dando gracias por su atención, gracias muy especiales a la organización y enhorabuena otra vez, Ignacio.